Cierra los ojos por un instante e intenta imaginar toda la historia de la Tierra condensada en un único día. A la medianoche en punto, el planeta nace. No con océanos azules, bosques o nubes tranquilas en el horizonte, sino como una esfera incandescente, brutal, cubierta por lava, humo y violencia cósmica. Si toda la existencia de la Tierra cupiera en 24 horas, cada hora representaría aproximadamente 187 millones de años. Cada minuto, más de 3 millones. Y cada segundo, algo alrededor de 52.000 años, desapareciendo en el abismo del tiempo. En este reloj despiadado, continentes surgen y se hunden en minutos. Océanos se evaporan. Montañas nacen, envejecen y se convierten en polvo. Especies enteras aparecen, dominan el mundo y desaparecen en un intervalo menor que un suspiro. Y entonces viene la pregunta que realmente importa. ¿En qué momento, en estas 24 horas, surgen los dinosaurios? ¿En qué momento aparece la humanidad? ¿Y cuánto tiempo de la historia del planeta pertenece, de hecho, a todo aquello que llamamos civilización? La respuesta es incómoda. Todo lo que construimos, imperios, religiones, guerras, ciudades, ciencia, máquinas, satélites, internet, ocupa menos de lo que un soplo en el último segundo del día. Pero, antes de ese instante microscópico llamado humanidad, hubo un mundo mucho más antiguo, mucho más salvaje y mucho más extraño que cualquier ficción se atrevió a imaginar. A las 0 horas, la Tierra no era un hogar, era un infierno. Los científicos llaman a este comienzo eón adeano, y el nombre no podría ser más apropiado. Toda la superficie del planeta era un océano de magma. La temperatura pasaba fácilmente de los 2000 grados. No existía suelo firme, no existía lluvia, no existía vida, solo fuego líquido, gases tóxicos e impactos incesantes viniendo del espacio. El cielo no era azul, era una cortina espesa de vapor, azufre y dióxido de carbono. La atmósfera aplastaría cualquier forma de vida en un instante. La Tierra recién nacida era una máquina de rechazar existencia, pero el universo aún no había terminado con ella. Pocos minutos después de la medianoche, ocurre uno de los eventos más violentos de toda la historia planetaria. Un protoplaneta del tamaño de Marte, que hoy llamamos Theia, entra en ruta de colisión con la Tierra. No hubo aviso, no hubo desvío, solo el encuentro inevitable entre dos mundos en formación. El impacto fue tan colosal que vaporizó parte de la corteza terrestre, deformó el planeta y lanzó trillones de toneladas de roca derretida hacia el espacio. Durante un instante, la Tierra casi dejó de ser Tierra. Pero fue justamente de esa destrucción que nació algo decisivo. Los escombros de la colisión comenzaron a orbitar el planeta como un anillo de fuego. Con el tiempo, ese material se agrupó, se fundió y formó la Luna. Y eso cambió todo. En aquel tiempo remoto, la Luna estaba mucho más cerca de la Tierra de lo que hoy está, enorme en el cielo, rojiza, casi amenazante, pero su presencia se convirtió en un regalo cósmico. Ella estabilizó la inclinación del eje terrestre. Sin esto, el clima del planeta sería demasiado caótico para permitir el surgimiento de la vida compleja. Es una de las grandes paradojas de nuestra existencia. Una catástrofe inimaginable creó una de las condiciones esenciales para que nosotros estuviéramos aquí. Después del impacto, la Tierra comenzó a enfriarse. No rápidamente, no de forma tranquila, pero lentamente lo suficiente para que una fina corteza oscura se formara sobre el océano de magma. Esa corteza se rajaba todo el tiempo. Volcanes gigantescos explotaban sin parar. El interior del planeta continuaba hirviendo. Pero, incluso en medio de esa furia, algo nuevo comenzaba a acumularse en el cielo: vapor de agua. Parte de esa agua vino del interior de la propia Tierra. Parte puede haber sido traída por cometas y asteroides. Lo importante es que, durante millones de años, el cielo fue ficando cada vez más saturado, hasta que la temperatura finalmente cayó por debajo del punto de ebullición.
Y entonces sucedió. La primera lluvia de la historia comenzó. Al inicio, cada gota que tocaba el suelo abrasador se evaporaba instantáneamente. Pero la lluvia continuó, y continuó, y continuó durante millones de años. Imagina esto, no una tormenta de días, ni de siglos, sino una lluvia de eras enteras. El agua se desprendió sobre rocas volcánicas, excavó superficies, llenó cráteres, corrió entre fisuras, transportó minerales, enfrió continentes recién formados y poco a poco creó los primeros océanos. Alrededor de las 4 de la mañana en nuestro reloj imaginario, la Tierra ya no era solo un infierno de lava. Ahora había mares primordiales, oscuros, ácidos, ricos en hierro disuelto, cubiertos por un cielo pesado y rojizo. Aún no era un mundo vivo, pero ya era un mundo posible, y a veces es de eso que la vida necesita, no de comodidad, no de paz, solo de una oportunidad. En el fondo de esos océanos primitivos, lejos de la luz del sol, en regiones donde la corteza terrestre se rompía y liberaba calor del interior del planeta, surgieron fuentes hidrotermales, chimeneas negras lanzando minerales, compuestos químicos y energía en aguas heladas y profundas. Allí, entre el frío extremo y el calor violento, la química comenzó a ensayar algo extraordinario. Moléculas simples se combinaron, cadenas más complejas surgieron, compuestos orgánicos aparecieron, se deshicieron, reaparecieron, probaron posibilidades incontables. Durante decenas de millones de años, la materia fue tanteando lo improbable, hasta que, en algún momento imposible de reconstruir con exactitud, sucedió el cambio más importante de todos. La materia pasó a copiarse. Nacía allí la primera forma de vida, sin ojos, sin voz, sin cerebro, sin intención. Solo una estructura microscópica capaz de replicarse y persistir contra el caos alrededor. Todo lo que ha vivido en la Tierra desciende, en última instancia, de esa frontera invisible entre química y biología. Toda ballena, todo árbol, todo pájaro, todo ser humano. Todos nacemos de aquella oscuridad. Pero el surgimiento de la vida no fue el comienzo de un ascenso rápido. Muy al contrario. Durante billones de años, la Tierra continuó pareciendo un planeta casi vacío. La vida existía, pero en escala microscópica. Bacterias simples dominaban el océano. No había peces, no había plantas, no había ninguna criatura que un ojo humano reconociera como animal. Era un mundo vivo, pero silencioso. Y entonces, en una de esas revoluciones que cambian todo sin hacer ruido, algunas bacterias aprendieron a capturar luz. Y con eso, el planeta entero entró en una nueva fase. La vida acababa de inventar la luz como fuente de energía. Y, sin saberlo, estaba a punto de envenenar el propio mundo. Durante eras enteras, la Tierra fue un mundo de criaturas invisibles. Si alguien pudiera observar aquel planeta desde lejos, vería océanos oscuros, cielos pesados y una superficie aún hostil, casi sin movimiento aparente. No existían bosques, no existían animales, no existía nada que recordara el espectáculo de la vida como la conocemos hoy. Pero en el nivel microscópico, una revolución silenciosa estaba en marcha. En algún momento de la larga madrugada de la Tierra, un grupo de bacterias desarrolló una habilidad sin precedentes. En lugar de depender solo de compuestos químicos encontrados en el ambiente, ellas aprendieron a usar directamente la energía del sol. Estos organismos, ancestros de las cianobacterias, inventaron la fotosíntesis. Es difícil exagerar la importancia de esto. Por primera vez, la vida comenzó a transformar luz en alimento. Agua y dióxido de carbono pasaron a ser usados para fabricar energía biológica. Parecía una solución elegante, casi milagrosa. Pero este nuevo proceso tenía un subproducto, un residuo, un gas que, en aquel momento de la historia, era puro veneno, oxígeno. Hoy él llena nuestros pulmones y mantiene nuestro cerebro despierto. Pero, para la mayoría de los seres vivos de la Tierra primitiva, el oxígeno era una sustancia agresiva, altamente reactiva, capaz de destruir estructuras celulares. Y aún así,
comenzó a acumularse. Primero en los océanos, las cianobacterias se multiplicaron por miles de millones, formando tapetes microbianos inmensos. Durante millones y millones de años, ellas vertieron oxígeno en el agua. Este gas reaccionaba con el hierro disuelto en los mares, formando óxidos que se hundían lentamente hacia el fondo. Fue así que muchos de los grandes depósitos de hierro del planeta comenzaron a nacer. Pero llegó un momento en que el océano ya no podía absorber todo, y entonces el oxígeno escapó hacia la atmósfera. La Tierra entró en lo que conocemos como el gran evento de oxigenación. Por primera vez, la propia vida provocaba una extinción en escala planetaria. No fue un asteroide, no fue un supervolcán, no fue una glaciación venida de la nada, fueron organismos microscópicos, trabajando sin descanso, alterando la química global del planeta hasta hacerlo tóxico para casi todos sus contemporáneos. Es una de las lecciones más perturbadoras de la historia de la Tierra. Incluso sin conciencia, la vida ya era capaz de remodelar el mundo entero. Pero el oxígeno trajo otra consecuencia aún más dramática. En la atmósfera primitiva había mucho metano, un poderoso gas de efecto invernadero. Cuando el oxígeno aumentó, reaccionó con este metano y redujo su concentración. Con menos metano para retener calor, el planeta comenzó a enfriarse. Y no enfrió poco. La temperatura se desplomó. El hielo avanzó. Los polos crecieron. La luz solar pasó a ser reflejada por las grandes masas blancas, lo que enfriaba aún más la Tierra. Un ciclo cruel se instaló. El planeta fue congelándose, hasta casi por completo. La Tierra se convirtió en una bola de nieve. Imagina observar el planeta desde el espacio y ver una esfera blanca, brillante, silenciosa, océanos cubiertos por kilómetros de hielo, regiones ecuatoriales congeladas, vientos cortantes, luz reflejada de vuelta al vacío. Parecía el fin, parecía que la vida, tan recientemente surgida, había sido condenada antes incluso de florecer. Pero la historia de la Tierra no es una línea recta, es una secuencia de abismos atravesados por terquedad. Bajo el hielo, cerca de regiones volcánicas submarinas, la vida resistió. Poca, frágil, casi apagada, pero viva. Y fue esa persistencia mínima la que bastó. Con el tiempo, los volcanes continuaron lanzando dióxido de carbono en la atmósfera. Como la superficie estaba congelada, había menos lluvia y menos océanos abiertos para remover este gas del aire. Fue acumulándose capa tras capa hasta intensificar de nuevo el efecto invernadero. Lentamente, el planeta comenzó a calentarse. El hielo se rajó. La luz regresó. Los océanos respiraron otra vez. La Tierra escapaba de la propia prisión. Y, cuando la vida salió de este invierno casi imposible, parecía haber aprendido una lección importante. Sobrevivir era solo el comienzo. Era preciso reinventarse. Durante mucho tiempo después de eso, el planeta entró en un periodo de aparente monotonía. Los océanos seguían siendo pobres en oxígeno en muchas regiones. Los continentes derivaban lentamente. No había grandes monstruos ni paisajes exuberantes, pero esta calma escondía la preparación para un cambio decisivo. En algún momento, una célula engulló otra. Parece simple, casi banal, pero fue uno de los accidentes más extraordinarios de toda la historia biológica. La célula engullida no fue destruida. En su lugar, pasó a vivir dentro de la otra. La hospedadora ofrecía abrigo. La engullida proporcionaba energía con mucha más eficiencia. Nacía allí una asociación. Esta pequeña prisionera energética se convertiría con el tiempo en la mitocondria, la usina interna de las células complejas. Fue así que surgieron los eucariontes. Por primera vez, la vida dejaba de ser solo simple y eficiente. Ahora comenzaba a volverse compleja, compartimentada, especializada. Células más grandes, más sofisticadas, con nuevas posibilidades de organización. Y cuando la complejidad nace, el futuro se abre. Algunas de estas células pasaron a vivir en colonias, otras permanecieron juntas después de la división. Poco a poco, surgió la cooperación estable entre células diferentes, cada una ejerciendo un papel. Era el comienzo de la multicelularidad. El cuerpo, aún rudimentario, comenzaba a ser inventado.
Alrededor de las 8:30 de la noche, en nuestro reloj de 24 horas, aparecen los primeros organismos multicelulares más complejos. El planeta entra en el período ediacarano. Y lo que vemos allí es un mundo extraño, casi onírico. Criaturas blandas, aplanadas, silenciosas, reposando en el fondo del mar como si fueran hojas vivas, almohadas orgánicas, plumas de carne balanceándose con las corrientes. No tenían dientes, no tenían garras, no tenían ojos. Muchas ni siquiera tenían boca. Era un jardín sumergido y alienígena, un mundo de serenidad casi absoluta. Pero la serenidad, en la historia de la vida, suele ser temporal. Porque pronto la evolución haría un descubrimiento terrible y genial. Ella inventaría la depredación. El océano dejaría de ser un jardín silencioso para convertirse en la primera arena de caza de la Tierra. Durante billones de años, la vida casi no se movió ante nuestros ojos imaginarios. Ella existía, persistía, cambiaba en silencio. Pero el planeta aún no conocía el terror de la persecución, el reflejo del miedo o el impulso de la huida. El océano ediacarano era extraño, sí, pero pacífico. Esta paz terminó cuando la evolución dio un paso brutal. En algún momento, algún organismo percibió que era más eficiente capturar otro ser vivo que depender solo de nutrientes dispersos en el agua. Fue un cambio simple en la lógica de la supervivencia y devastador en sus consecuencias. Nacía la depredación y, con ella, nacía también una nueva tierra. A partir de ese momento, no bastaba más existir. Era preciso evitar ser devorado. Era preciso correr, protegerse, endurecerse el cuerpo, ver primero, golpear antes. La vida entró en una carrera armamentista. Caparazones surgieron, espinas aparecieron, cuerpos se volvieron segmentados, músculos se tornaron más eficientes, sensores químicos se mejoraron, y entonces, quizá la mayor invención de este período, los ojos. Por primera vez, ver pasó a significar sobrevivir. La luz dejó de ser solo fuente de energía para convertirse en información. Ahora había dirección, había objetivo, había distancia, había amenaza. El mundo, que durante tanto tiempo vivió sumergido en una especie de ceguera biológica, abrió los ojos y nunca volvió atrás. Este momento quedó conocido como la explosión cámbrica. En un intervalo relativamente corto en términos geológicos, la diversidad de la vida se disparó. Casi todos los grandes planes corporales que conocemos comienzan a aparecer allí, como si la naturaleza hubiera finalmente decidido probar todo al mismo tiempo. El mar se llenó de criaturas bizarras. Trilobitas blindados se arrastraban por el fondo. Gusanos depredadores se enterraban en el lodo. Formas gelatinosas daban lugar a estructuras articuladas, bocas circulares, apéndices cortantes. Entre estos pioneros del horror surgía un nombre que parece venir de la ciencia ficción: Anomalocaris. Para los estándares de su época, era un monstruo. Ojos compuestos enormes, apéndices espinosos en la parte frontal del cuerpo. Natación ágil, un sistema de ataque construido para localizar, agarrar y devorar. Frente a él, las pequeñas criaturas del fondo del mar estaban completamente indefensas. Era un nuevo tipo de mundo. Un mundo donde la violencia generaba innovación. Parece cruel decirlo, pero la historia de la vida no avanzó solo por la cooperación. Avanzó también por la presión implacable de la muerte. Ser perseguido obligó a organismos a mejorar. Perseguir obligó a otros a volverse más precisos. El miedo, en esta fase, se convirtió en motor evolutivo. Y mientras los océanos servían con esta nueva complejidad, algo igualmente decisivo sucedía sobre ellos. El oxígeno en la atmósfera continuaba aumentando. Y, bajo la acción de la radiación solar, parte de ese oxígeno se transformó en ozono en la alta atmósfera. Se formaba allí un escudo invisible, una capa fina pero suficiente para bloquear gran parte de la radiación ultravioleta mortal que durante billones de años había esterilizado la superficie continental. Por primera vez, la tierra firme dejaba de ser una sentencia inmediata de muerte. No se volvió acogedora de repente. Aún era una extensión de roca desnuda, viento seco y extremos climáticos.
pero ya era posible intentar. Y la vida lo intentó. Los primeros en pisar ese mundo nuevo no fueron grandes animales, fueron organismos discretos, casi humildes. Hongos, musgos primitivos, tapetes microbianos y pequeñas plantas comenzaron a extenderse por márgenes húmedos y áreas costeras. Su misión era grandiosa. Ellos comenzaron a corroer rocas, acumular materia orgánica y producir algo sin el cual ningún bosque jamás existiría: suelo. Piensa en eso por un momento. Antes de las plantas, la tierra firme era básicamente piedra. No había suelo fértil, no había humus, no había el perfume oscuro de un suelo vivo. Todo eso precisaba ser creado. Y fue creado lentamente, por seres minúsculos, persistentes, casi invisibles. Con el suelo vinieron las plantas más complejas, tallos se erigieron, tejidos internos pasaron a conducir agua. Estructuras de fijación se profundizaron. El verde comenzó a subir, a ocupar espacio, a recubrir la superficie del planeta. La tierra se vestía de vida. Y donde existe alimento, existe oportunidad. Artrópodos comenzaron a salir del agua. Ancestros de escorpiones, ciempiés, arácnidos e insectos avanzaron hacia este nuevo ambiente, llevando consigo exoesqueletos eficientes y patas articuladas capaces de enfrentar el relieve terrestre. Poco después vinieron los vertebrados, peces de aletas musculosas viviendo en lagunas rasas y pobres en oxígeno. Desarrollaron adaptaciones que les permitían apoyar el cuerpo, arrastrarse por cortas distancias y usar estructuras respiratorias cada vez más útiles fuera del agua. La frontera entre pez y anfibio comenzó a desaparecer. Imagina la escena. Un cuerpo dudoso emerge de la lava. Las aletas reforzadas sostienen peso. El pecho se erige. El aire entra. El mundo deja de ser solo líquido. Por primera vez, un ancestro nuestro enfrenta la tierra firme como futuro. De allí en adelante, el planeta cambia de escala. Pantanos se extienden, bosques primitivos crecen. La tierra firme ya no es solo un desierto mineral, se convierte en ecosistema, refugio, campo de disputa. Alrededor de las 22:30 en nuestro reloj geológico, entramos en el Carbonífero. Y el Carbonífero parece un delirio de la propia naturaleza. Bosques húmedos, densos, casi sofocantes, cubren vastas áreas del planeta. Árboles antiguos se erigen en masa. El aire es rico en oxígeno, y eso permite algo extraordinario: artrópodos gigantes. Libélulas con envergadura próxima a 1 metro cortan los cielos pantanosos. Milípedes colosales se arrastran entre troncos podridos. El mundo es verde, oscuro, caliente y excesivo. Pero por debajo de esta abundancia, la tierra acumula tensión, porque toda fase de prosperidad absoluta, tarde o temprano, encuentra su punto de ruptura, y el próximo golpe no sería solo una crisis, sería la masacre biológica más devastadora de toda la historia del planeta. La Tierra estaba por apretar el botón más cruel de todos, y casi borrar la vida de una vez. Cuando la gran extinción del fin del Pérmico comenzó, la Tierra ya conocía el arte de destruir. Pero lo que vino entonces superó todo lo que había existido antes. No fue un desastre único, no fue un choque súbito y aislado, fue una cascada de calamidades alimentándose unas de otras, como si el planeta entero hubiera entrado en un colapso prolongado. El origen estaba en lo que hoy llamamos los traps siberianos. En la región de la actual Siberia, fisuras inmensas se abrieron en la corteza terrestre. Un volumen monstruoso de magma comenzó a emerger. La lava se extendió por áreas vastísimas, pero por sí sola, la lava era solo parte de la tragedia. Lo peor estaba en los gases. Dióxido de carbono, dióxido de azufre y otros compuestos fueron lanzados en cantidades asombrosas en la atmósfera. Depósitos subterráneos de carbono fueron calentados. El efecto invernadero se disparó. El clima salió del eje. Las temperaturas globales subieron bruscamente. Los océanos se calentaron. Y, cuando el mar se calienta demasiado, su química cambia. El oxígeno disuelto baja. Regiones enteras se vuelven inhabitables. El agua deja de sustentar ecosistemas complejos.
Y eso abrió espacio para microorganismos anaeróbicos prosperar. Gases tóxicos comenzaron a surgir en abundancia. El mar se tornaba sofocante. En ciertos lugares, casi venenoso. En tierra, bosques entraron en colapso. La lluvia ácida castigó la superficie. Cadenas alimenticias se derrumbaron. Herbívoros se quedaron sin vegetación suficiente. Depredadores perdieron sus presas. El mundo entero comenzó a fallar al mismo tiempo. Fue la mayor extinción en masa jamás registrada en la historia de la Tierra. Aproximadamente 96% de las especies marinas desaparecieron. En tierra, la devastación también fue inmensa. Casi todo lo que parecía estable dejó de existir. Imagina el silencio de un planeta herido después de eso. Océanos empobrecidos, paisajes devastados, continentes cubiertos por un aire pesado, tóxico, como si la propia respiración de la Tierra estuviera enferma. Es difícil incluso llamar a aquello un mundo vivo, y sin embargo, algunos sobrevivieron. Siempre hay sobrevivientes, pequeños, discretos, sin ninguna apariencia gloriosa. Criaturas resistentes, escondidas, oportunistas, seres capaces de persistir en el estrecho intervalo entre una catástrofe y otra. Entre estos grupos estaban los arcosaurios. Quizá en aquel momento nadie apostara por ellos, pero la historia de la evolución adora criaturas improbables. Con la desaparición de tantos competidores, el planeta abrió espacio para nuevos linajes, experimentar formas, posturas y estrategias. La Tierra recomenzaba una vez más. Y de este recomienzo surgiría uno de los capítulos más legendarios de la vida, la era de los dinosaurios. Cuando el reloj geológico avanza hacia cerca de las 23 horas, el planeta entra en el Mesozoico. Durante la próxima hora y media de nuestro día simbólico, la Tierra pertenecerá a los dinosaurios de manera casi absoluta. Ellos no surgieron gigantes de inmediato, también comenzaron modestos, disputando nichos, probando anatomías, expandiendo lentamente su presencia. Pero había algo en ellos que funcionaba muy bien. Cuerpos eficientes, postura erecbat, locomoción más económica, adaptación veloz. Y entonces vinieron las escalas monumentales. Llanuras fueron ocupadas por saurópodos tan enormes que parecían colinas en movimiento. Cuellos erigidos sobre las copas de los árboles, corazones trabajando contra la propia altura, pasos que hacían vibrar el suelo antes incluso de que el cuerpo surgiera completamente en el paisaje. Imagina una manada de estos colosos avanzando. No era solo un grupo de animales, era una geografía viva. Pero el imperio de los dinosaurios no se limitaba a la tierra firme. En el cielo, pterosaurios dominaban las corrientes de aire mucho antes que las aves modernas. Algunos eran pequeños y ágiles. Otros tenían proporciones casi increíbles, sombras gigantes cruzando el firmamento como velas de cuero impulsadas por el calor del mundo. En los mares, reptiles colosales patrullaban profundidades y superficies. Plesiosaurios se serpentaban con cuellos alargados. Mosasaurios se lanzaban con mandíbulas hechas para rasgar y dominar. Era un planeta de gigantes, un planeta donde el tamaño se convirtió en lenguaje de poder. Y al fin de este reinado surge quizá el símbolo más famoso de toda la historia natural, Tyrannosaurus Rex. El nombre por sí solo ya parece un veredicto. 12 metros de largo, cabeza descomunal, mandíbula capaz de triturar hueso, dientes gruesos como cuchillos de cocina, pero hechos no solo para cortar, sino para aplastar. El T-Rex no era solo un depredador, era una síntesis. Como si millones de años de selección hubieran construido una máquina biológica destinada a encarnar el miedo. Durante mucho tiempo, los dinosaurios parecieron invencibles, y es justamente ahí que la historia de la Tierra acostumbra a sorprender, porque ningún imperio dura por mérito. Ningún linaje recibe garantía de permanencia. El universo no tiene favoritos. Mientras los dinosaurios seguían reinando, algo ya venía en ruta por el espacio profundo. Una roca helada, silenciosa, indiferente. El tipo de mensajero que no anuncia la propia llegada. El tipo de visitante que no negocia.
Bastarían pocos segundos para derribar el mayor imperio que la Tierra jamás ha conocido. Era una tarde común al fin del Cretácico. Los bosques respiraban. Herbívoros seguían sus trajetos habituales. Depredadores observaban. El planeta parecía estable dentro de la lógica feroz que los dinosaurios dominaban hacía millones de años. Entonces, el cielo cambió. Primero como un punto de luz extraño en pleno día, después como una llama creciendo rápidamente, y entonces como un anuncio imposible de ignorar. Un asteroide de cerca de 10 kilómetros de diámetro avanzaba hacia la Tierra a una velocidad absurda. El impacto sucedería en la región que hoy asociamos con la crátera de Chicxulub en el actual Golfo de México. Pero, en aquel instante, ningún animal sabía de nada. No había lenguaje para aquello. No había comportamiento evolutivo capaz de interpretar correctamente un apocalipsis viniendo del espacio. Y entonces sucedió. El asteroide atravesó la atmósfera en segundos. El aire enfrente se comprimió con violencia. La energía liberada fue tan gigantesca que comparar con explosiones humanas casi pierde el sentido. Cuando golpeó la superficie, abrió un cráter colosal. Rocas fueron vaporizadas. La corteza tembló. El océano se erigió en megatsunamis. Bosques enteros fueron derrumbados. Terremotos violentísimos se expandieron por el planeta. En las áreas más próximas, la vida simplemente dejó de existir. Sin huida, sin resistencia, sin tiempo incluso para comprender lo que estaba ocurriendo. Pero la peor parte aún estaba por venir. El impacto lanzó cantidades inmensas de material hacia la atmósfera y más allá. Parte de ese material retornó a la Tierra súper recalentado, provocando incendios en escala continental. El cielo entero parecía llover brasas. El planeta se convirtió en un horno. Bosques quemaron. El aire se tornó irrespirable. Ecosistemas enteros se derrumbaron en cuestión de horas o días. Y, cuando el fuego comenzó a ceder, vino la segunda sentencia. La oscuridad. Polvo, olín y compuestos sulfurados bloquearon la luz solar. La fotosíntesis entró en colapso. Las temperaturas cayeron. Las plantas murieron. Con ellas, comenzaron a desaparecer los grandes herbívoros. Y sin herbívoros, los grandes carnívoros siguieron el mismo camino. La cadena alimenticia fue arrancada por la raíz. Es así que los imperios terminan en la Tierra. No solo por un golpe brutal, sino por el colapso de todo lo que los sustentaba. Los dinosaurios no desaparecieron todos en el mismo segundo. Algunos murieron en el impacto, otros sucumbieron al fuego. Muchos enfrentaron semanas, meses, quizá años de hambre, frío, desorden ecológico y ausencia de futuro reproductivo. Pero el resultado fue claro. La era de los grandes dinosaurios llegaba a su fin. Casi todos desaparecieron, y entonces, una vez más, cuando los gigantes caen, los pequeños heredan el espacio. En madrigueras, bajo raíces, en nichos discretos, pequeños mamíferos sobrevivieron. Tenían sangre caliente, pelaje, dieta variada, reproducción eficiente, menor necesidad energética. Eran criaturas demasiado humildes para llamar la atención. Y justamente por eso tenían ventaja en un mundo arruinado. Mientras el frío castigaba y los ecosistemas se reorganizaban, ellos persistían. Y persistir, en la historia de la vida, acostumbra a ser el primer paso para dominar. Cuando el polvo comenzó a caer y la luz regresó, la Tierra era otra. Los grandes reptiles habían cedido espacio. El planeta estaba repleto de nichos vacíos, cielos, bosques, praderas, ríos, regiones frías, costas, mares. Había oportunidades en todas partes. Los mamíferos avanzaron, se diversificaron con velocidad notable. Algunos regresaron al océano y mucho más tarde darían origen a las ballenas. Otros se convirtieron en corredores, excavadores, escaladores, cazadores, pastadores. La Tierra cambiaba de protagonistas, y entre estas innúmeras linajes mamíferas, una comenzaría a refinar características muy especiales. En bosques tropicales africanos, primates fueron desarrollando manos capaces de agarrar con precisión.
Ojos frontales proporcionaban mejor noción de profundidad. La vida en grupo favorecía memoria, reconocimiento social y aprendizaje. Aún no eran humanos, pero ya estaban preparando la estructura de donde un día la humanidad surgiría. Entonces el clima cambió. Los bosques retrocedieron en ciertas regiones de África. Paisajes más abiertos comenzaron a imponerse. Sabanas secas sustituyeron partes del antiguo abrigo arbóreo. Y nuestros ancestros tuvieron que encarar una elección impuesta por la necesidad: descender de los árboles. En el suelo eran vulnerables, no tenían garras impresionantes, no eran rápidos como los grandes depredadores, no poseían la fuerza bruta de otros mamíferos. Tenían, sin embargo, dos ventajas que el tiempo transformaría en revolución: manos libres y un cerebro cada vez más inquieto. La postura Erekbat no fue solo una curiosidad anatómica. Liberó los brazos, permitió cargar crías, transportar alimento, lanzar objetos, manipular herramientas. Y una vez que la mano encuentra la herramienta, la historia cambia de dirección. Piedras lascadas surgieron, ramas se convirtieron en prolongaciones del cuerpo. El ambiente dejaba de ser solo escenario y se volvía arsenal. Después vino el fuego, quizá primero observado a la distancia, quizá robado de un incendio natural, quizá mantenido con miedo antes de ser comprendido. Pero cuando finalmente fue dominado, el fuego alteró la condición humana de forma radical. Alejó depredadores, iluminó la noche, calentó el frío, cocinó alimentos, y alimentos cocinados liberaron más energía para sustentar cerebros cada vez mayores. Alrededor del fuego, algo aún más extraordinario comenzó a tomar forma: la narrativa. El habla compartida, el plan colectivo, el mito, la memoria transformada en cultura. Faltaban apenas segundos para la medianoche, y en esos segundos finales la especie humana pisaría el escenario, no como un animal más entre tantos, sino como una fuerza capaz de remodelar el planeta entero en tiempo récord. Todo lo que llamamos historia humana cabrá en un casi nada, y aún así cambiará la Tierra como pocos eventos consiguieron. Cuando el reloj de la Tierra marca 23 horas, 59 minutos y 58 segundos, el Homo sapiens aparece. Es eso. Toda nuestra especie, con todo lo que hizo, pensó, construyó, destruyó y soñó, entra en escena en los últimos instantes del último minuto del día. Si esta escala no provoca vértigo, quizá nada lo provoque, porque en este reloj cósmico, la humanidad es casi un destello, pero un destello poderoso. Primero, nos expandimos, salimos de África, cruzamos desiertos, valles, costas, montañas, regiones congeladas, seguimos animales, cursos de agua, cambios de estación. Aprendimos a sobrevivir en casi todo ambiente terrestre. Nos adaptamos no con garras ni con corazas, sino con inteligencia, cooperación e invención. Y donde llegábamos, el mundo cambiaba. Con el tiempo, dejamos de solo recorrer el paisaje. Comenzamos a transformarlo. La agricultura marcó una ruptura decisiva. En lugar de depender solo de la caza y la recolección, pasamos a plantar, domesticar semillas, criar animales, almacenar comida, permanecer. Surgieron aldeas, después ciudades, después murallas, calendarios, burocracias, templos, leyes, ejércitos, escritura. La memoria humana dejó de depender solo de la voz, pasó a ser grabada, y una vez grabada, comenzó a acumularse. Civilizaciones florecieron a las márgenes de grandes ríos: Egipto, Mesopotamia, Valle del Indo, China antigua. Más tarde, imperios se erigieron y se derrumbaron. Rutas comerciales cosieron continentes, religiones movieron multitudes, filosofías intentaron explicar el sentido de la existencia. Todo esto, aún así, dentro de una fracción minúscula del último segundo. Entonces, la velocidad aumentó. Herramientas se refinaron. La metalurgia amplió el alcance humano. La navegación conectó océanos. La pólvora transformó la guerra. La imprenta multiplicó ideas. La ciencia pasó a interrogar el universo con rigor creciente.
Y entonces llegamos a la revolución industrial. Aquí hay una ironía profunda. Los restos sepultados de los bosques del Carbonífero, acumulados hace cientos de millones de años, se convirtieron en carbón. Y fue este pasado enterrado de la Tierra el que alimentó locomotoras, fábricas y ciudades modernas. El planeta antiguo pasó a mover el mundo humano. Máquinas surgieron. La producción explotó. El ritmo de la civilización aceleró de forma casi febril. La noche recibió luz eléctrica. El vapor cedió espacio al petróleo. El petróleo cedió espacio a sistemas aún más complejos. Y junto con el progreso vinieron nuevas escalas de poder y de destrucción. En el siglo más reciente, la humanidad produjo curas, teorías revolucionarias, obras de arte, comunicaciones instantáneas y avances tecnológicos que parecerían magia a cualquier generación anterior. Pero también produjo guerras industriales, genocidios, armas nucleares y una capacidad inédita de dañar el propio sistema que sostiene su supervivencia. Nunca fuimos simples. Somos la especie que compone sinfonías y fabrica bombas. La especie que descubre vacunas y devasta ecosistemas enteros. La especie que pisa la luna y contamina océanos. Hablando de luna, hay algo casi poético en eso. Aquel cuerpo celeste, nacido de la violencia que tornó habitable la Tierra, recibió, billones de años después, los pasos de una criatura surgida en los últimos segundos del día. Neil Armstrong pisaría la superficie lunar en un intervalo tan pequeño de la historia geológica que apenas llega a existir en este reloj simbólico. Después vinieron satélites, computadoras, internet, sondas interplanetarias, inteligencia artificial, telescopios que ven la infancia del universo. Por primera vez, la Tierra produjo una especie capaz no solo de vivir en ella, sino de mirar hacia atrás y comprender, al menos en parte, la propia origen. Y eso es extraordinario, pero también es peligroso, porque al mismo tiempo en que comprendemos más, alteramos más. Cambiamos el curso de ríos, deforestamos bosques, fragmentamos hábitats, acidificamos mares, elevamos la concentración de gases de efecto invernadero. Extraemos, quemamos, construimos, descartamos, todo en una velocidad que ningún proceso natural reciente acompañó. Nos convertimos en una fuerza geológica, casi un evento planetario con rostro humano, y aquí está la gran humillación, y quizá la gran oportunidad. La Tierra no nos necesita. Ella existió perfectamente sin seres humanos durante casi todo su día de 24 horas. Sobrevivió a impactos cósmicos, glaciaciones totales, océanos tóxicos, vulcanismo en escala continental y 5 grandes extinciones en masa. Si un día desaparecemos, el planeta continuará girando. Quizá con otras formas de vida, quizá con nuevos bosques, quizá con nuevos dominadores, quizá solo con silencio por un tiempo. Pero nosotros necesitamos desesperadamente de la estabilidad delicada que la Tierra ofrece. Necesitamos de agua líquida, de atmósfera respirable, de temperaturas soportables, de océanos funcionando, de ciclos ecológicos íntegros. Somos demasiado pequeños para la arrogancia que cultivamos y, sin embargo, demasiado poderosos para la irresponsabilidad. Quizá este sea el verdadero mensaje escondido en las 24 horas de la Tierra. No somos el centro de la historia. Somos un capítulo reciente. No somos los dueños del planeta. Somos sus pasajeros tardíos. Y la pregunta más importante ya no es solo de dónde vinimos. La pregunta es hacia dónde vamos y qué haremos con el único mundo que hizo posible nuestra existencia. Porque si la humanidad ocupa menos de un instante en el reloj de la Tierra, entonces todo lo que estamos haciendo ahora, absolutamente ahora, pertenece al momento en que decidimos qué tipo de huella dejaremos en el tiempo. Seremos recordados como la especie que comprendió la propia pequeñez y por eso aprendió a proteger su hogar, o como un linaje brillante y breve, incapaz de sobrevivir a su propio poder. El reloj continúa corriendo. Un nuevo día de la Tierra ya comenzó. Y esta vez, por primera vez en 4.540 millones de años, existe una especie capaz de saberlo.
Gracias por mirar. Y quizá esta sea la reflexión que queda. Ante una historia tan vasta, tan antigua y tan implacable, lo más impresionante no es cuánto tiempo la Tierra ya vivió, sino lo que nosotros aún podemos elegir hacer con el poco tiempo que nos queda sobre ella.